Sí, ahora sí. Les damos a todos una cordial bienvenida a esta clase abierta de nuestro Magíster en Tributación, el Magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Esta clase abierta la hemos titulado, está enmarcada dentro de un ciclo de charlas sobre la reforma tributaria 2022 y la hemos titulado Impuesto al Patrimonio, Análisis Económico y Cumplimiento. Bien, quiero comenzar saludando a quienes se han conectado hasta este momento. Ya llevamos 78, 79 personas y subiendo. No alcanzo a leer todos sus nombres en este caso, pero muchas gracias por estar acá, por darse el tiempo de acompañarnos esta tarde. Saludar al equipo de la Escuela de Posgrado que me acompaña hoy. Veo conectado a Sebastián Vera. Hola, Seba. Él es de nuestro equipo de marketing que está ahí en el Tras Bambalinas. Y saludar a quienes van a presentar esta tarde. Voy a comenzar con el profesor Víctor Villalón. El profesor Víctor es el director académico de este magíster en tributación y él es máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales de España. También presentarles a Pablo Gutiérrez, quien va a dictar la clase. Él es profesor asistente del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de nuestra facultad y es PhD en Economía de la Universidad of British Columbia. Bien, les comento que los micrófonos y las cámaras están apagados por defecto, entonces esperamos que se puedan comunicar con nosotros, interactuar y hacer sus preguntas a través del chat, como ya lo han venido haciendo varios que han dado las buenas tardes, ahí marcando la opción todos y así todos van a poder verlos. Bien, también se acaba de conectar Sandra Redón, nuestra ejecutiva de admisión del departamento, o sea, de la Escuela de Posgrado, quien va a ayudarnos con quizás algunos temas ahí del Magíster en Tributación. Y eso, Víctor, te doy la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias, Nicole. Un saludo atento a todos nuestros invitados de hoy que se conectan de manera remota. Estamos hoy día en nuestra segunda charla sobre aspectos de la propuesta de reforma tributaria que nos trajo en julio pasado el actual gobierno. La primera charla, solo para recordar, se enfocó en los cambios de la propuesta a los temas de precios de transferencia, el artículo 41E, y ahí junto al profesor Felipe Flores tuvimos oportunidad de dialogar, conversar acerca de los principales cambios que nos traería la reforma. Comentarles que el Magíster en Tributación tiene declaradas 4 áreas de desarrollo. Una que tiene que ver con la técnica tributaria, que por así decirlo es lo más tradicional, donde se ven cómo se aplican, cómo se determinan los variados impuestos que componen nuestro sistema tributario chileno. Otra área que tiene que ver con el derecho tributario y cómo ciertas instituciones jurídicas, ¿cierto?, subyacen al funcionamiento de nuestro sistema tributario. Una tercera área de desarrollo tiene que ver con procesos de cumplimiento y planificación tributaria. Ahí, en definitiva, lo que tratamos de hacer es ver cómo utilizamos los recursos para poder optimizar la carga tributaria a través de nuestras actividades. Y en cuarto lugar, nuestra cuarta área de desarrollo tiene que ver con la política y la administración tributaria. Y la charla de hoy que les traemos tiene que ver precisamente con esta última área de desarrollo. Vamos a echarle un vistazo a la propuesta de impuesto al patrimonio desde la mirada económica para relevar ahí entonces cuál es la política y cuáles son los efectos que podría tener esta en una parte importante de los contribuyentes de nuestro sistema tributario. Por mi lado, solo comentar antes de dar el pase al profesor Pablo Gutiérrez que cuando suelo hacer clases de tributación de las operaciones internacionales, y ahí ciertamente una materia obligada son los convenios para evitar la doble tributación internacional, normalmente aparece la pregunta, a propósito de los nombres de estos convenios, que ustedes van a ver que algunos se llaman convenios para evitar la doble tributación en el impuesto a la renta, punto, ¿no? Pero hay otros que se llaman convenios para evitar la doble tributación en el impuesto a la renta y el patrimonio. Y ahí entonces surge en esas clases la pregunta de, bueno, ¿por qué estos convenios que Chile tiene vigente aluden al patrimonio?
Y en esos casos, claro, lo que suele ocurrir es que es el otro estado, la otra jurisdicción, la que viene utilizando un impuesto de este tipo. Y por lo tanto, en esas clases se llega a la conclusión de que es necesario incorporar la mención a los impuestos al patrimonio para precisamente darle cabida a esos mecanismos, a esas herramientas que utilizan estos otros territorios para efecto de establecer la tributación de las empresas y las personas, ¿cierto?, que están sometidas a su potestad tributaria. Y dentro de estos convenios hay una norma muy importante que es la cláusula de actualización automática, que nos dice que el convenio así se va a poder seguir aplicando aun cuando los países, los estados, las jurisdicciones que firman el convenio cambien sus, en este caso, impuestos a la renta o establezcan nuevos impuestos. Y este precisamente podría ser el caso en la medida que Chile apruebe este impuesto al patrimonio. Se va a activar esa cláusula en todos aquellos convenios donde se alude entonces a un eventual impuesto al patrimonio. Eso lo planteo desde el sesgo de las materias que a mí me toca ver, pero como les decía hace unos minutos, hoy día vamos a mirar este fenómeno desde la vereda económica. Y para eso tenemos a un profesor de lujo que nos acompaña recientemente en la Facultad de Economía y Negocios, Pablo Gutiérrez. Nicole ya lo presentó. Y entonces le paso el foco a él para que nos comente su visión acerca de esta propuesta de impuesto al patrimonio que nos trae la propuesta de reforma tributaria 2022. Pablo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Víctor, por invitarme a esta charla. Bueno, como bien dice Víctor, hoy día vamos a hablar del impuesto a la riqueza, pero ya desde un punto de vista más económico. Y también voy a discutir un poco la medición de la riqueza, o sea, qué es riqueza y cómo se mide. Y después ya nos vamos a ir, vamos a entrar un poco más en la ley, los cambios que se ha hecho, como que se propuso un proyecto, después ha habido ciertos cambios, ciertas indicaciones, también se discutirán. Entonces, espero que les guste. Si tienen cualquier duda, en algún momento, después de la charla, podré responder todas las preguntas posibles. Así que, por ahora, o sea, como voy a estar concentrado hablando, si preguntan puede que no les responda de inmediato, pero sí, al final voy a tratar de poder responder todas sus inquietudes. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Primero, la idea es decir, ¿qué es el patrimonio? O sea, efectivamente, cuando hablamos de patrimonio, como que hay que tener la base de cuál es el patrimonio y cómo se diferencia con el ingreso. Porque, como bien todos ustedes saben, mucho mejor que yo creo, existe lo que es el impuesto a la renta y lo que es ahora el impuesto al patrimonio. Entonces, para poder distinguir esto, para poder ver qué afecta a cada uno, tenemos que tener muy claro el concepto de patrimonio. Después, ¿por qué es interesante, en verdad, y medir todo esto del patrimonio y la riqueza? O sea, ¿qué información adicional podemos ver, por ejemplo, de la dinámica de acumulación de riqueza, de la dinámica de acumulación de ingresos? O sea, aquí lo puedo dar como ejemplo de que efectivamente es muy importante cuando uno quiere conocer la dinámica de la desigualdad, uno tiene que conocer tanto como la distribución del ingreso como la distribución de riqueza. Porque la distribución de riqueza me está aportando información adicional a lo que está ocurriendo en la economía. Después voy a discutir de cómo se mide el patrimonio, o sea, ya uno dice, bueno, nosotros tenemos como estimación de recaudación tributaria, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, si es que todavía no existe un impuesto. Entonces ahí les voy a decir un poco las magias que hemos hecho los economistas, que las metodologías que hemos desarrollado como para poder subsanar la falta de datos. Finalmente, voy a hablar de lo que es el impuesto al patrimonio en Chile, de la normativa y de los objetivos que quiere cumplir el gobierno con esta reforma tributaria. Entonces, primero, como bien había dicho, lo importante es definir la diferencia entre ingreso y riqueza. Entonces, la riqueza, de partida, es algo que cumple con tres características. Es una reserva de valor, se acumula en el tiempo y se evalúa en un momento preciso. O sea, es decir, es lo que se conoce como un stock. ¿Sí? Algo que su valor permanece a través del tiempo, y cuando yo la contabilizo,
es independiente si el activo o lo que me genera riqueza lo conseguí antes de ayer o lo conseguí hace 34 años, tengo 35, si no voy a ser hace 36, pero así que independiente. Sin embargo, el ingreso no. El ingreso, cuando yo mido ingreso, es un flujo, y por tanto va a estar condicionado a la periodicidad en la que lo estoy midiendo. Por ejemplo, cuando hablamos del Producto Interno Bruto, es todo lo que se genera en un año. Cuando hablamos del salario de una persona, hablamos en Chile en general, es todo lo que la persona recibe en un mes. Hay ciertas jurisdicciones, ciertos países, que el salario es cada 2 semanas. Entonces ahí es el ingreso cada 2 semanas que recibe la persona. Entonces, por tanto, el ingreso, la primera diferencia que tenemos es que está supeditada a un periodo de tiempo determinado. Y en ese periodo de tiempo, yo mido todos los flujos que voy recibiendo. ¿Sí? Entonces, ahora, también puede ser que los ingresos que no se consuman, porque hay una definición que vincula el ingreso con la riqueza, que por ejemplo el ingreso se podría definir como el consumo va el cambio en la riqueza, ¿sí? Entonces, por tanto, el ingreso puede pasar a ser riqueza una vez que el ingreso no se consume. Cuando yo estoy ahorrando, el ingreso está pasando a ser riqueza, pero lo que se consume no puede ser riqueza, ¿ya? Y además, el patrimonio o riqueza, aquí voy a hablar de forma determinante patrimonio o riqueza, ¿sí? Puede generar ingresos. Por ejemplo, si yo tengo una acción, esta acción genera dividendo, ¿sí? O si por ejemplo tengo un depósito a plazo, el depósito a plazo me genera algún retorno. Y en ese sentido, sí va a estar generando como ingresos a través de esta riqueza. ¿Ya? Entonces, la idea, por tanto, al definir riqueza privada, porque existe una riqueza pública, que por ejemplo son los parques, son los bienes públicos que hay, pero nosotros vamos a centrar primeramente en lo que es la riqueza privada, ¿sí? La idea es que exista una conservación del valor a través del tiempo. ¿Cómo definimos entonces cómo este patrimonio van a ser los activos, que son estos objetos que conservan valor a través del tiempo? Y los activos pueden ser tanto financieros, ¿sí? Por ejemplo, dinero, acciones de empresas, fondos de pensiones, de inversión o seguros de vida, como los financieros, que pueden ser los inmuebles, activos empresariales, agrícolas, ¿sí? Obras de arte, ¿ya? Y, sin embargo, aquí no está toda la historia completa con los activos, sino que también tenemos que contar lo que son las deudas, ¿sí? Que son como todas esas cosas que en el fondo, en vez de enriquecer a las personas, como sería el caso de los activos, las empobrece, ¿ya? Entonces el patrimonio va a ser la diferencia entre los activos, esas cosas que me dan valor, y las deudas, esas cosas que de cierta forma como que es un pendiente que tengo con alguien. Cuando tengo la diferencia entre activos y deudas, o activos y pasivos, eso va a ser el patrimonio o la riqueza. Eso es lo que en general nosotros queremos medir cuando hablamos de impuesto a la riqueza. A eso es lo que queremos tributar. Entonces no son solamente los activos, sino que también está contemplada la deuda, ¿ya? Ahora, ¿cómo medimos el valor de un activo? ¿Sí? En realidad existen dos formas, dos conceptos, que sería primero el book value, valor del libro, que ustedes deben conocer esto de verdad de una forma mucho más técnica, más detallada que uno, y lo que es el valor de mercado, ¿sí? Entonces, para una empresa el valor del libro se define como el monto invertido en activos menos las deudas no bursátiles, ¿ya? Entonces, como básicamente, ¿cuál sería el valor que una empresa tendría si es que vende todos los activos de la empresa? ¿Ya? Ahora, esto puede ser muy distinto al valor de mercado, que es el precio al cual la empresa se vendería, ¿sí? Si alguien la compraría en un mercado, es distinto como a vender los activos de la empresa, ¿ya? Entonces, el valor de mercado, ¿sí? Sería el precio que alguien me compra esto, ¿ya? Y de cierta forma, el valor de mercado tiene todas estas valoraciones medias subjetivas del mercado. Por ejemplo, una empresa, alguien puede pensar que esta empresa, o por ejemplo el caso de los unicornios, que son estas empresas que valen más de $1.000 millones, uno puede pensar que van a seguir creciendo. Entonces, parte del valor de mercado va a incluir esa expectativa de crecimiento, mientras que el book value no, serían solamente parte de los fundamentales de la empresa. Entonces, por tanto, el book value, que puede ser una medida un tanto más de fundamental de la empresa, a lo mejor está limitado porque no constituye otras cosas que sí la gente está dispuesta a pagar. En cambio, ¿qué es lo que ocurre con respecto al mercado?
con respecto al mercado puede ser que el valor de un activo sea muy volátil. Por ejemplo, el caso como representativo de lo que sería una volatilidad sería, por ejemplo, el Bitcoin, lo que son las criptomonedas. ¿Cómo las valoramos? El precio del Bitcoin en 2 meses puede variar un 300%. ¿Sí? Entonces, como que cuando uno mide esto, uno tiene que tener como en consideración que la volatilidad que puede como existir. Ahora, cuando uno hace investigación, cuando uno hace algún tipo de estimación, uno tiene que casarse con un concepto. Y en este caso, con el concepto que nosotros nos queremos casar, sería con el concepto de valor de mercado. Ahora, no es que una definición sea mejor que otra. Sin embargo, cuando uno hace investigación o cuando uno en el fondo está proponiendo algún tipo de reforma tributaria, lo que tiene que tener muy claro es las ventajas y las desventajas de ocupar cada método para medir cosas. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué información me entrega? ¿Por qué es tan importante conocer la desigualdad de riqueza? O conocer la distribución de la riqueza a través del tiempo. Alguien puede decir, ya, pero con desigualdad de ingresos me basta como para saber cuán desigual o igual un país, cuáles son las dinámicas de acumulación de desigualdad o de diferencias económicas que hay en un país. La verdad es que o no. Y vamos a poner un ejemplo súper simple. Supongamos que tenemos 2 personas. ¿Ya? Una recibe 10.000 pesos cada día y la otra 20.000 pesos. ¿Sí? Ambos tienen los mismos gastos diarios que son 10.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es así, supongamos que no hay ningún tipo de tasa de interés. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? La persona, con las 2 personas gastan 10.000, a una persona le quedan 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos los va guardando. Y así sucesivamente, va acumulando. ¿Qué es lo que ocurre? Si uno mide desigualdad de ingresos, la desigualdad de ingresos no cambia. Siempre hace el mismo indicador. Uno gana 10.000, otro gana 20.000. Sin embargo, la desigualdad de riqueza va a ir siempre creciendo a través del tiempo. ¿Sí? Entonces va a pasar un punto en el cual, si es que uno sigue con este proceso, alguien va a tener todos los activos de la economía. Y la otra persona va a seguir recibiendo esos 10.000 pesos tranquilamente, pero no va a tener ningún valor a través del tiempo. Entonces va a pasar que, por ejemplo, esta persona cuando existe el tema de la herencia, el tema de poder dejar algún tipo de poder adquisitivo como a otras generaciones no va a poder, o por ejemplo vaya al banco y pasa que uno como que va al banco y uno se quiere comprar que sea un departamento, te exigen algún tipo de colateral, tampoco lo va a tener, y eso son otras desigualdades que en el fondo cuando se mide desigualdad de ingresos uno no es capaz de incorporar. ¿Sí? Entonces, por tanto, es muy importante conocer la distribución de la riqueza también para poder entender los fenómenos económicos que están ocurriendo en un país. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué me dice la experiencia internacional? ¿Sí? Y esto es muy interesante porque empíricamente siempre la desigualdad de riqueza, siempre la riqueza está más concentrada que el ingreso. Eso es un hecho estilizado, un hecho estadístico, eso está comprobado. Entonces, por ejemplo, miren, el 1% de la riqueza nacional, que tiene el 1% más rico en Estados Unidos, ¿sí? O de patrimonio de un 35%. En cambio, en ingresos de un 19%. ¿Ya? O sea, ¿ves la diferencia? El 1% más rico de Estados Unidos en términos de ingreso tiene un 19%, en términos de riqueza tiene un 35%. Es decir, un poco más de un tercio del patrimonio total de Estados Unidos está solamente acumulado en el 1% de las personas. ¿Ya? Entonces, ahora, hay países donde esto es peor todavía. Por ejemplo, Colombia, que el 1% acumula un poco más del ingreso, de todo lo que se genera en un año. ¿Sí? Cuando se hizo este estudio con datos administrativos, porque el tema es que Colombia sí tiene un impuesto a la riqueza, entonces ahí después vamos a discutir de cómo se mide un poco la riqueza, y es mucho más fácil cuando tenemos este impuesto. El 1% acumula el 45% de la riqueza. O sea, el 45% de riqueza acumulada en el 1% de la población. Y es peor aún en Sudáfrica. En Sudáfrica, el 1% acumula el 55% de la riqueza. Ahora, ¿por esto cómo se conecta con tributación? Porque en el fondo, a medida que una menor cantidad de personas acumule una mayor cantidad de la riqueza, uno tiene el argumento de decir, bueno, entonces si la riqueza tributa, esto cada vez es un impuesto más progresivo. Es decir, que los que tienen más van a pagar una proporción mayor del impuesto. Y por tanto, sería un argumento para
el momento de justicia tributaria. Entonces, por eso también es importante conocer estas cifras de desigualdad de riqueza a la hora de pensar y de diseñar un impuesto a la riqueza. Entonces, ahora, ¿cómo se mide riqueza? O sea, en Colombia, por ejemplo, tienen impuesto a la riqueza, es fácil. O sea, no es fácil, nunca es fácil. Pero es mucho más fácil porque, o más sencillo, o con menos impuestos detrás. Entonces, la idea es como ir, tomar las declaraciones tributarias, ordenarlas, limpiar los datos, hasta que al final me queda la distribución y con eso hago los cálculos que tengo que hacer. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no hay impuesto a la riqueza, entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se midió esto? Bueno, en esta parte de la charla vamos a comentar cómo esto pasó. Entonces, ¿qué pasa? Existen estas formas, que son, primero que todo, las encuestas de hogares, hay cierta aproximación estadística, el método de capitalización, que es muy importante porque aquí se hizo en todo Estados Unidos, datos de declaraciones tributarias de impuestos a la riqueza y otros datos de declaraciones tributarias. ¿Ya? Entonces, en Chile, si tenemos una encuesta de riqueza, que sería la encuesta financiera de hogares, ¿sí? Que mide riqueza privada de los hogares. Esta encuesta, ya está, la mide el Banco Central y la diseñó en conjunto con la Universidad de Chicago. O sea, una encuesta que en términos metodológicos está bien hecha. No es como alguna otra encuesta que de repente circulan como en la opinión pública y pueden tener más variabilidad. ¿No? Estas son encuestas formales, encuestas con buenos como son representativas a nivel nacional, o por lo menos no todas las encuestas financieras de hogares fueron representativas a nivel nacional. Hubo 2 series que creo que fueron solamente representativas para Santiago, pero los datos que son representativos a nivel nacional tienen los factores de impacto, que es básicamente lo que me ayuda de una encuesta. Lo que me ayuda a que esta encuesta sea representativa a nivel nacional, eso está claro. Eso también está bien hecho. ¿Ya? Y dentro de las múltiples preguntas que tiene esta encuesta, nosotros podemos medir el nivel de activos y de deuda de los hogares. La periodicidad de esta encuesta es de cada 3 años. ¿Ya? Entonces, ahora, sin embargo, para medir, por ejemplo, y hacer proyecciones de recaudación tributaria del impuesto a la riqueza, esta encuesta no me sirve. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque para medir estimaciones de recaudación tributaria, el impuesto a la riqueza en general a los súper ricos. Y por tanto, tengo que medir muy bien la parte superior de la distribución de la riqueza. ¿Qué pasa con las encuestas de hogar? Eso me pasa con la CACEN, o con cualquier encuesta a nivel mundial. Pasa que las personas que tienen más poder adquisitivo de partida tienen menores tasas de no respuesta en la encuesta. ¿Sí? Y segundo, es más probable que las personas que tengan más recursos, como que no te declaren completamente todos los recursos que van a tener. O sea, no porque sean malas personas, pero por ejemplo, si va un encuestador en Chile, yo no voy a responder todo porque no voy a decir, oye, ¿sabéis que no sé, tengo 50 millones de dólares? Quizás me roba. O sea, ese tipo de cosas que en el fondo, que uno puede ser medias chistosas, incluso como medias trágicas también, son cosas que en el fondo cuando yo estoy diseñando la encuesta no me van a impedir conocer la verdadera información que hay, y por lo tanto no voy a poder, cuando haga estas aproximaciones de recaudación tributaria, la encuesta va a ser insuficiente. A pesar de que sea representativa a nivel nacional, no va a ser representativa para la distribución de la riqueza. ¿Ya? Y vamos a ver después qué se hace. Entonces, bueno, aquí tenemos como un poco de información. El coeficiente de Gini, un indicador que mide desigualdad, que 0 significa igualdad perfecta, 1 significa desigualdad perfecta. ¿Ya? Como modo de ejemplo, el coeficiente de Gini de Chile está estimado como en 0,45, 0,48. 0,55 también puede ser para ingresos, dependiendo del tipo de ingreso que se agregue, ¿ya? El tipo de ajuste que se haga. En general está entre 0,48 y 0,55, como para que tengan una idea. Pero el coeficiente de Gini, que reporta la encuesta en riqueza, es de 0,7. Entonces, bastante alto. Ahora, sin embargo, el dato que no es fiable acá es, por ejemplo, la proporción de la riqueza que tiene el 1% más rico, ¿sí? Que sería aproximadamente un 18-19% según la encuesta. Y esto no es muy creíble. Porque los que han hecho estos estudios a nivel de ingresos calculan que el 1% más rico, cuando se incluyen como ingresos devengados, como por ejemplo utilidades retenidas, está bordeando un 23 o un 25% del ingreso. Y como ya empíricamente ya hemos discutido, la desigualdad de riqueza es siempre mayor que la desigualdad de ingresos.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya esta encuesta ya no nos sirve para poder medir bien la parte superior, no nos sirve para poder hacer predicciones de recaudación tributaria, entonces, ¿qué hacemos? Ya, hay gente muy creativa. Entonces, una de las cosas que se hace es que uno dice, ya mira, tenemos estas encuestas de riqueza, que son imperfectas, pero las vamos a complementar con la encuesta de los súper ricos, la encuesta Forbes. O sea, lo que hago, por ejemplo, esa encuesta que me hago los 500 súper ricos del mundo. En Chile hay como 8 familias, ¿ya? Entonces tengo 8 puntos más. Y lo que puedo hacer es que tengo la información de la encuesta, tengo estos 8 puntos, y de cierta forma ajusto una distribución. Hago estadística y soy capaz de poder agregar información con estos 8 puntitos y parte de la encuesta, ¿ya? Entonces, y ahí lo que puedo hacer, después esto se calibra, se itera, y al final del día tengo una distribución de la riqueza. ¿Sí? A los que les interesa este tema, hoy día no hablar de los detalles metodológicos porque esto daría como para 2 clases, como algo mucho más complejo, así que simplemente voy a mencionar el paper como para gente que en verdad quiera indagar un poco más de cómo se hace esto. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cuán desigual es Chile en términos de riqueza? Ahora, ocupando como un procedimiento de imputación, ¿sí? También ocupando como también un reporte del Credit Suisse, que es básicamente como un banco, pero hacer un reporte de desigualdad o un World Inequality Report, que lo hacen todos los años. Nosotros estimamos que el 1% en Chile acumula entre el 37,7% y el 39,1% de la riqueza nacional. ¿Ya? Son las estimaciones que tenemos, que son más conservadoras, porque pues ya aquí faltan un par de cosas, no sé qué, pero sí, o sea, igual no hace sentido, en verdad. Pero también no hace sentido que esto podría ser mayor. Pero por ahora, pues lo que hay está bien. Ya, entonces, ahora, ¿qué cosas podemos decir? Podemos decir que 13.000 individuos en Chile, 13.330, menos, o sea, 13.330 personas tienen el 23,1% de la riqueza total, que 1.330 personas tienen el 14,1% de la riqueza total, y que 133 personas tienen el 8,6% de la riqueza total en Chile. ¿Ya? Eso es lo que podemos medir un poco como desigualdad de riqueza en Chile. ¿Ya? Ahora, también existe el método de capitalización, como se hizo el estudio de Estados Unidos. El estudio de Estados Unidos tenía datos tributarios solamente, ¿sí? De ingresos, y de ingreso de capital, o sea, de acciones, de fondos mutuos, de interés, y además podía de cierta forma, como tengo el código postal, podía ver la casa de la persona. Entonces, así, y ocupando la siguiente ecuación, diciendo que, por ejemplo, la riqueza que yo tengo de acciones, ¿sí? La riqueza que yo tengo de acciones va a ser igual a los dividendos que yo recibo partido por la rentabilidad de la acción. Entonces, si yo tengo la información tributaria de cuántos dividendos recibí por acciones y además calculo esta tasa de interés, yo soy capaz de poder, ocupando la información de ingresos, poder tener una estimación de la riqueza. Y eso es lo que se hizo para Estados Unidos, y con eso se concluyó que en Estados Unidos el 1% acumula como el 35% de la riqueza. ¿Ya? O sea, así uno va proponiendo metodología, haciendo cosas, estimando cosas. Sin embargo, los mejores datos para hacer esto son los datos tributarios. Existen países como por ejemplo Colombia, España o Dinamarca que tienen impuestos como a la riqueza y que en el fondo son capaces de poder ver declaraciones tributarias de riqueza y poder calcular cuán desigual en términos de riqueza es el país, y por tanto se pueden hacer estimaciones limpias de recaudación tributaria. En Chile no tenemos un impuesto a la riqueza como tal, pero sí uno paga contribuciones, y es una especie de impuesto a la riqueza porque uno está pagando por el valor del inmueble. Y además, como que uno también, como contribuyente, recibe dividendos y paga impuestos a los dividendos. El Servicio de Impuestos Internos tiene toda esa información y por tanto uno es capaz de crear un libro de socios, es decir, como el porcentaje de participación de cada empresa, linkearlo con las personas. Y si se conoce el valor total de la empresa, vamos a conocer cuál es el porcentaje del valor total de esa empresa que le corresponde a cada persona. Y por tanto, vamos a poder hacer una estimación de riqueza empresarial, y ocupando el impuesto a las contribuciones, el impuesto territorial, nosotros podemos también conocer el valor fiscal del inmueble que tendría esta persona.
Y además, en Chile, como hay ciertos activos como bien lujosos, como por ejemplo naves, yates, gallos de fina sangre. Y con eso, este estudio de Hacienda pudo estimar una distribución de riqueza ocupando datos tributarios para Chile. ¿Sí? Ahora, ojo, otra cosa importante. En este estudio, en el estudio que se hizo para Chile, lo importante es que lo que se utilizó fue la valorización final de la empresa. Entonces, si tengo una empresa que además tiene participación de otra empresa más chica, aguas abajo, yo no es que en el fondo para calcular la distribución de riqueza he tomado la empresa aguas arriba y la empresa aguas abajo. Solamente estoy tomando la empresa aguas arriba, la última empresa. Porque indirectamente estoy valorando los activos. En términos técnicos, si yo, por ejemplo, midiera utilidades retenidas, ahí no. Ahí tendría que en el fondo ir hacia aguas abajo y después subir con la estimación. Pero como estoy hablando de riqueza y asumo que el valor de la riqueza va a estar dado por el valor de los activos de la empresa más grande, y ese valor de activos va a considerar la empresa más chica, no va a estar solamente con la empresa, con la participación directa. ¿Ya? Entonces, ¿qué encontró el estudio de Hacienda? Encontró el estudio de Hacienda que el 1% del promedio de la riqueza, el 1% más rico, es que el promedio es de 1.250 millones de pesos. El promedio de riqueza de las 130.000 personas más ricas de Chile. ¿Ya? Sin embargo, el percentil que viene antes, es decir, las personas que los otros 230.000 segundos más ricos, el promedio de 170 millones. Entonces el salto es exponencial. Pero ahora, ¿qué pasa con el 0,1%? Es decir, 13.000 personas más ricas de Chile, el promedio de riqueza es de 8.000 millones de pesos. ¿Qué pasa ahora con el 0,1% más rico? 1.300 personas más ricas de Chile. El promedio de la riqueza de esas personas es de 50.000 millones de pesos. O sea, esto se ha haciendo muy exponencial. ¿Ya? Entonces, esto le da cierta justificación, un poco, a el impuesto a la riqueza, diciendo como, ya, mira, o sea, aquí la riqueza está súper mal distribuida en Chile, entonces, en términos de justicia tributaria, uno podría poner un impuesto a la riqueza en Chile. ¿Cuál fue la propuesta del gobierno? Que bueno, si usted tiene menos de 5 millones de dólares, usted no va a pagar ni un peso de impuesto a la riqueza. Después, toda riqueza que usted tenga entre 4,9 o 5 millones de dólares y 14,7 millones de dólares, va a pagar un 1%. Es decir, si usted tiene 6 millones, va a pagar un 1% solamente por 1 millón. A los 5 hay 5 millones que van a estar exentos de impuestos. Y después el tramo mayor, para aquellos que son súper hiper ricos, ¿sí? Sube de un 1% a un 1,8%, un cambio marginal que hay. Entonces, por mis primeros 5 millones, no pago. Por otros 10, aproximadamente 10 millones, que están entre 5 y 15, pago un 1%. Y después, por todo lo adicional, pago un 1,8% de riqueza. Lo que esperaba el gobierno es que la recaudación esperada fuera de 0,48% del PIB. Eso es lo que se espera. Entonces ahora, ¿cuáles fueron las cosas que pensó un poco el gobierno cuando diseñó esta propuesta? Pues, bueno, esto se le va a aplicar a un número muy reducido de contribuyentes. Las estimaciones dicen que el impuesto a la riqueza va a ser entre 6.000 y 5.000 personas. No más que eso van a pagar el impuesto a la riqueza. ¿Ya? Y así esto no afecta en ningún caso a la clase media, y además, como son tan pocos contribuyentes, es mucho más fácil fiscalizar. ¿Sí? Entonces, la idea es que ningún tipo de bien esté exento del impuesto a la riqueza. Entonces, sí, no se erosiona la base no disminuye, y por tanto no cae la recaudación. Y esto es una parte un poquito controversial, que todavía como que hay indicación en el proyecto de ley, es como que la valoración de los activos sea simple. Hasta el momento como que igual hay cierta discusión ahí. Ya, entonces, la idea, y también como se pensó esto, es que, por ejemplo, uno dice, ya, pero yo estoy pagando contribuciones. Sí, uno reconoce que tú estás pagando contribuciones, entonces, por tanto, lo que tú pagaste como impuesto territorial va a ser un crédito tributario a tu impuesto a la riqueza. ¿Ya? Lo mismo pasa como la sobretasa en impuesto territorial,
Y el tributo del diferente de impuestos personales, que después en las indicaciones que se hizo al principio estaba como crédito, pero ya no está como crédito. Y la idea de todo esto sería evitar la doble tributación, es decir, que yo estoy tributando como por mi propiedad, pero además estoy tributando con mi propiedad como riqueza, entonces ahí estoy tributando dos veces. Entonces, para evitar eso, todo lo que pagué como contribución se me devuelve después, o sea, se me netea después con lo que tengo que pagar de impuesto a la riqueza. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando las personas dejan el país? Que sería como un exit tax. O sea, en algún momento se propuso que desde el 2024 todas estas personas pagan un 5% de toda su riqueza cuando salieran del país, toda su riqueza superior a las 100.000 unidades tributarias anuales, ¿ya? Pero eso también, como digo, las indicaciones como que desapareció. ¿Ya? Entonces, hubo cierta indicación al proyecto de ley, y en eso estamos, que se eliminó esto del impuesto a salida, es decir, que ya no es que cuando alguien salga se le cobre un 5%. Segundo, se discutió que en el fondo había que hacer de forma más simple la evaluación de los activos, en particular la evaluación de los activos de la empresa. Porque lo que se asume es que uno va a ocupar el patrimonio financiero para valorar esa empresa. ¿Y por qué es tan importante esto del patrimonio financiero? Porque el patrimonio financiero es una valoración de la empresa que de cierta forma no incluye la depreciación acelerada, mientras que el capital propio tributario se le incluye. Entonces, ¿cómo es la evaluación de Hacienda con esto? Uno toma el patrimonio financiero, ¿no es cierto? Y después, si que esa empresa no tiene patrimonio financiero porque, por ejemplo, hace tributación simplificada, se toma el capital propio tributario. ¿Ya? Entonces, y después ya cuando ni siquiera existe capital propio tributario, ahí hay una serie de normas para poder hacer esta valoración. Entonces la idea es cómo hacer esto de forma un poco más simple. ¿Ya? Lo otro es que en el fondo, y esto es muy interesante porque en términos conceptuales, el impuesto a la riqueza es un impuesto de forma indirecta al ingreso de capital. ¿Por qué? Porque cuando uno pone un impuesto a la riqueza, de cierta forma uno asume una cierta tasa de rentabilidad. Supongamos que mi riqueza me renta un 5%. Como esto, o sea, el Estado en realidad, lo que hace es que dice ya ese 5%, tú vas a tener que pasar un 1%, o si es que incluso tienes una riqueza mayor, me tienes que pasar un 1,8%. Entonces, por tanto, este 1% de un 5% es equivalente a decir que estoy aumentando mi impuesto a mi ingreso de capital en un 20%. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando 1,8? Sería un 36% adicional. Entonces, para evitar que rentas distintas paguen distintos impuestos, que sería conservar lo que se conoce como la equidad horizontal, es decir, que da lo mismo de dónde provengan las rentas, la idea es que la carga tributaria sea equivalente. Para que eso se cumpla, la idea es que se está limitando como que la carga tributaria final no sea superior a un 50%. ¿Ya? Y finalmente la tasa del diferimiento dejó de ser un crédito tributario, y con todas estas indicaciones la nueva estimación de recaudación va a ser un 0,41% del PIB. ¿Sí? Así que, bueno, esos son con respecto al contexto del impuesto a los super ricos, con respecto a la medición de desigualdad de riqueza. Así que, veamos las preguntas, no sé. Pablo, ¿Sí? tenemos varias preguntas. Pero antes de eso, una reflexión, Pablo. A mí me encantaría ser uno de esos 6.000 contribuyentes que le toque pagar este impuesto, ¿no? Pero bueno, es una aspiración solamente. Dicho eso, tenemos acá, por ejemplo, a Carlos Humberto, preguntándole a Pablo, entiendo, si el valor justo es lo mismo que el valor de mercado, a propósito de las primeras nociones que entregaste. Y claro, yo ahí, no, sin perjuicio de lo que puedas señalar tú, Pablo, en general no hay un consenso técnico sobre qué diferencias hay entre el valor justo y el valor de mercado. Pareciera ser que el valor justo es un valor, por así decirlo, frente a una situación emergente, como puede ser una expropiación,
o la resolución de un conflicto, en donde las partes llegan a establecer o una de las partes incluso, porque puede ser una determinación unilateral, puede llegar a señalar que el valor justo para, en el fondo, cerrar la situación emergente es A, y podría ello diferir bastante del valor de mercado, ¿no? Eso como una opinión mía, digamos, que en general no he visto que haya un consenso pleno sobre si son similares o son diferentes. Yo creo que son diferentes. Sí. No, yo creo que, Víctor, que tu respuesta es la adecuada, o sea, valor justo, claro, un poco más subjetivo, mientras que el valor de mercado, la idea es tener como un valor objetivo de lo que en equilibrio alguien está dispuesto a pagar por tu bien. Como que eso es todo, eso es el valor de mercado. Si es justo o injusto, va a depender un poco más de ciertos criterios como pues, normativos que nos van un poco como que ya es difícil ya controlar cuando uno hace este tipo de valoración. Por ejemplo, si existiera algún tipo de colusión en el mercado inmobiliario, puede ser que el valor de mercado sea mucho mayor. ¿Eso es justo? O sea, De acuerdo. Bueno, de ahí vemos también a Sebastián Miranda, a Pablo Guzmán, nos hacen un reconocimiento al magíster. Muchas gracias, muchachos. Y después viene Javier Mella y pregunta a propósito de la encuesta de las familias o encuestas similares, pregunta si solo hay subreporte en la punta de la distribución. En el fondo, si podría haber subreporte a lo largo de la misma. sí, hay esta literatura que también señala que hay, como que pasa que de repente la gente que no está, la gente de la cola inferior, más que subreporte, tiene como super reporte, o sea, como que en el fondo reportan más de lo que tienen. Y también hay metodología de estimación. Ahora, ¿por qué me fijo tanto en su reporte en la cola superior? Porque es, de nuevo, la parte importante para hacer estimaciones de recaudación tributaria, en particular el impuesto a la riqueza. Pero sí, o sea, a lo largo de toda la distribución puede haber toda una distribución de su reporte. Eso está bien. Solo que el objeto de estudio, para lo que nosotros nos interesa, y como queremos medir los datos para encontrar la respuesta que queremos encontrar, este es el problema más delicado en este contexto. De acuerdo. Bueno, Cristian Díaz y Claudio Santander también le hacen un reconocimiento al magíster. Muchas gracias. Abajo están los datos de Sandra. Sebastián Fischer preguntaba por las sobretasas a las contribuciones, si se tienen que pagar en adición al impuesto al patrimonio. Bueno, de acuerdo a lo que dice la propuesta, ¿cierto? Que ustedes la pueden mirar, está en el artículo 13º de la propuesta. En general, no está dicho así, pero yo creo que finalmente va a decantar en ello, en que en general esos activos que pagan un impuesto específico y que pasen a formar parte de la base imponible del impuesto al patrimonio, entonces ese impuesto específico debiera ser un crédito contra el impuesto al patrimonio. Sin embargo, la versión actual no establece esta regla general, sino que enumera los casos, y entre ellos están las sobretasas a las contribuciones. Bueno, a Rodrigo Castro no le gusta el exit tax, de acuerdo, y en general no es muy popular la medida, eso hay que reconocerlo, a pesar de que son 6.000 contribuyentes el target, no es popular la medida. Lo que sí sabemos, Pablo, Rodrigo, es que el exit tax es un instrumento que se utiliza también en varios países, no es una creación, ¿cierto?, de la propuesta del gobierno. Y acá hay una pregunta también de Sebastián. Dice, ¿cuál es el efecto que podría tener este impuesto al patrimonio en la generación de riqueza del país? Otra más. Es interesante porque si hay estimaciones que claramente, y esto es como economía, no es como algo tan complejo, y si disminuye el retorno en activo, voy a invertir menos en ese activo. Y al haber un impuesto a la riqueza, nuevamente estoy afectando todo el ingreso de capital, estoy afectando la inversión. Sí, efectivamente debería haber menos inversión en algún momento, eso es verdad. El tema es que, claro, o sea,
uno también tiene que contrapesar como los costos fiscales o sea, los costos sociales que tendría que recaudar, porque cuando uno propone un aumento de impuestos, no está solamente el efecto mecánico que es la recaudación, sino que está como el efecto comportamiento, en este caso como la base se cambia, y también están los otros efectos que tienen como en otras bases. Entonces, también hay que considerar eso. Sí, sí, eso pasa. Ahora, la experiencia internacional como que tampoco muestra que en el fondo como que se vaya a acabar Chile, ni mucho menos. Si uno un impuesto muy acotado a 5.000, 6.000 personas, donde ya los retornos, por lo menos los retornos en un país como Chile, son mucho más altos que los retornos en Estados Unidos. Entonces, como que alguien puede decir, ya, muevo mi plata, la muevo toda a Estados Unidos, me voy del país. Bueno, no sé si tienen los mismos retornos invirtiendo en Nueva York, donde la competencia es mucho mayor. Entonces, también igual, claro, cae el retorno, pero el retorno acá también está bastante, por ciertas imperfecciones de mercado, por el tamaño de la economía, es bastante alto a nivel mundial. Pablo, y esta pregunta es mía en relación a lo mismo. ¿Somos capaces, teniendo los datos, somos capaces de medir esa pérdida de eficiencia que tú mencionas? No, todavía no. Todavía no. Si se implementa la reforma, podríamos pensar en una estrategia de identificación empírica. Pero ahora podríamos hacer simulaciones de esto, asumiendo ciertos valores de las elasticidades, pero para poder estimar esto de una forma más precisa, necesitamos que la reforma ocurra. Podemos tener un rango de estimación, pero para saber efectivamente el valor, necesitamos que la reforma ocurra. De acuerdo. Bueno, ahí tenemos el curso de análisis económico de los impuestos en el magíster, donde precisamente se hacen esas estimaciones, evidentemente con valores teóricos, ¿no? Porque tal como tú planteas, no hay información para Chile. Otra pregunta que mencionaba Sebastián, ¿qué es más costoso en términos de generación de riqueza? ¿Grabar el stock de capital o sus flujos? Ya, mira, depende de la tasa, porque de nuevo, o sea, puede ser equivalente. Como, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo, cuando tenemos el impuesto de un 1%, sería equivalente a un 20% al impuesto al ingreso. Entonces, va a depender del nivel de la tasa. De eso depende. De acuerdo. Bueno, ahí ya le confirmamos a Ignacio Valdés que el material va a estar disponible sin problemas. Alejandro Fuentes hace un comentario, pero no hay pregunta acerca de la recaudación del 0,41% del PIB. Katia Villalobos. ¿Sí? ¿Perdón? Hay una interesante de Adrián Díaz que dice por qué otros países fueron eliminando ese impuesto al patrimonio. No todos lo han eliminado, la verdad. O sea, ciertos países nórdicos que la recaudación tributaria igual al 1%. Los países que sí lo han eliminado porque ha sido poco recaudatorio. Es por eso. Pero ahora sí que el fondo se diseña de la manera correcta, siguiendo un poco la normativa y siguiendo los aprendizajes internacionales, tampoco como que... Si cumple con la función recaudatoria, no habría por qué eliminarse tampoco. Pero hay que ver si que la ley pasa o no pasa. Tampoco es tan terrible, según mi opinión, la verdad. No se va a quemar Chile, ni mucho menos, pero tampoco tampoco que vayamos a salvar y en el fondo tengamos el sistema de salud todos con ISAPRE después del impuesto a la riqueza. O sea, la recaudación, como podemos ver, es bastante acotada. Entonces, hay que ver, o sea, tampoco, esto no es tan terrible y tampoco como que no vamos a salvar. De acuerdo, ahí tenemos a Katia, una pregunta previa, Pablo. ¿Cuál es el rol que va a cumplir el capital propio tributario en el cálculo del impuesto a la riqueza? Acá ella se está refiriendo al artículo 4, ¿no? Donde están los principios y métodos de valoración. Sí, mira, lo que pasa es que cuando uno tiene como tributación completa o tributación no simplificada, uno tiene que reportar el patrimonio financiero. Si es que no, uno reporta el capital propio tributario y ahí sí en el fondo se debe ejecutar eso como valor de la empresa. Y ahí es donde en el fondo
cuando se hizo esta simulación y se hizo básicamente como la estimación de riqueza, eso se consideró como valor de la empresa. O sea, si es que el caso que yo no tengo patrimonio financiero, se ocupa el capital propio tributario. Ahí corre el rol del capital propio tributario para valorar este impuesto. Bien. Sebastián nos pregunta, Sebastián Fischer, ¿en cuántos países se ha implementado este impuesto? ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, yo solo comentar, Pablo, que entre el año 90 y la fecha, a nivel global, los países de la OECD han tenido más de 3.500 reformas tributarias. Entonces, es complejo responder esto porque no es un listado finito, sino que es un listado más bien movible en relación a todas las materias tributarias, incluyendo un eventual impuesto al patrimonio. Claro, pero sí es difícil responder esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que la experiencia ha sido mixta. O sea, hay países donde la recaudación ha sido bastante chica, lo han tenido que eliminar, y otros países donde igual una parte importante de los fondos fiscales. O sea, como que no es como, bueno, todo va a depender un poco cómo se implemente. Yo creo que el éxito de esto va a depender de la claridad que tenga el proyecto de ley. Y va a depender también del rol fiscalizador del servicio de impuesto interno. Entonces, o sea, bueno, si que la ley se redacta de una forma que no existan tantos agujeros tributarios, como que en verdad el impuesto podría recaudar lo que se dice que va a recaudar. Si es que no, probablemente va a ser muy bajo y a lo mejor va a ser mejor sacarlo en caso de que se llegase a aprobar la ley. Ya. Tenemos una pregunta más técnica ahora. Dice Judith Barrera, ¿se le podría eliminar algunas cuentas contables en la tributación en vez de agregar? Entendemos que se refiere tanto al capital propio como al patrimonio financiero. Ahí yo no manejo tanto en contabilidad, la verdad, como quitar ciertas cuentas y ese no es mi terreno. No es mi área de expertise. Así que no... No, claro, pues, como pueden haber muchas cuentas que son meras estimaciones, quizás es complejo establecer ahí un hecho grabado sobre una estimación que pasa a formar parte del patrimonio. Y quizás por ahí va la inquietud de Judith. Claro, ahora, en términos gruesos, si uno toma solo las empresas que están listadas o sujetas a la supervisión de la Comisión de Mercado Financiero, por un lado, o toma las grandes empresas que tienen servicios de impuestos internos, en general, al sumar estos grupos hablamos del 80% de todas las operaciones del país. Y por lo tanto, ahí me imagino yo que está puesto el acento en tratar de mirar o el capital propio o el patrimonio financiero, porque son las empresas que van a mover la aguja de la valoración. Pero es una buena pregunta pensando en que podrían haber casos que siempre son o se alejan un poquito de la expectativa. Ya, Marco Pablaza le cuesta visualizar la correcta implementación del impuesto a la riqueza, considerando que el sistema comúnmente utilizado corresponde al de autodeclaración, en base a una propuesta de información patrimonial que posee el Servicio de Impuestos Internos. Los planes de fiscalización que se ejecutarán dentro de los 3 años, según plazo de prescripción, serán suficientes para la correcta determinación del impuesto a la riqueza. ¿Qué opinión tienen? Es que yo creo que todo depende de la normativa. Y depende de partida que exista una valoración correcta. Porque si ya el Servicio de Impuestos Internos tiene una estimación de quiénes deberían ser las personas que deberían pagar, si estas personas no pagan, en el fondo como que ya una especie ya es como una alerta para que se fiscalicen. Entonces, todo va a depender nuevamente del trabajo técnico que se haga y el trabajo legal que también sea. Entonces, puede ser muy difícil si es que el trabajo no se hace bien, pero yo creo que cómo ha avanzado el Ministerio de Hacienda y cómo ha avanzado todo lo que es la división de altos patrimonios del Servicio de Impuestos Internos, en verdad, sí es increíble. O sea, tienen una información súper detallada, entonces yo confío plenamente en que
por lo menos en términos de fiscalización y en términos de identificar quiénes son las personas que querían pagar, gracias a la información de la edición de altos patrimonios, podría ser muy bien ejecutado. Esa es mi impresión. Yo podría complementar, Pablo, dado que estuve un tiempo también en el servicio, que ya hace varios años la institución implementó un vector de patrimonio. Y si ustedes revisan los planes de gestión de cumplimiento tributario, año a año el servicio está informando cuántos componen la nómina de contribuyentes, personas naturales de alto patrimonio. Y a ellas les tiene calculado este vector, que en el fondo es tomar todos los activos que conoce el Servicio de Impuesto Interno, asignarles un valor, y en función de eso calcular un patrimonio, pero que no es un patrimonio en este caso para los fines de este impuesto, sino que es un patrimonio que se utiliza para la gestión del cumplimiento tributario de estas personas. Entonces, para esos 6.000 o 5.000, a mí no me cabe la menor duda que el servicio, con lo que acabo de comentar, va a tener un monitoreo permanente. ¿Y cuál es la lógica del vector? Es decir, mire, usted en el año 1 tenía 500 millones de patrimonio, y después al año siguiente tiene 1.000 millones de patrimonio. Entonces, la diferencia, el crecimiento de 500 millones, o va a estar explicado por rentas, o va a estar explicado por adquisiciones de bienes, por ejemplo, producto de una herencia o una donación, y el servicio eso lo va a cruzar con los ingresos. Es decir, bueno, si usted no tiene herencias, si usted no tiene donación, yo entendería que el crecimiento se debe a ingresos, pero en su declaración de renta usted no me está declarando 500, me está declarando 50, ¿no? Y ese dato entonces lo va a utilizar para focalizar sus revisiones. Pero claro, siempre va a estar el servicio lidiando con variados segmentos de contribuyentes, con cantidades importantes de obligaciones tributarias, y en este caso habrá que ver qué tantos recursos se le asignan en la reforma tributaria, o logra el servicio reasignar de acuerdo a lo que ya tiene disponible. Raúl Paoa dice, pero la valorización de una empresa como Falabella, que se encuentra distribuida en diferentes países con inversión y deuda en múltiples actores, el valor de Chile puede ser manejado. Claro que sí, pero en general ahí las empresas van a tener que tomar decisiones, ¿no? Son las empresas las que tienen que reportar estos valores. Y si usted tiene el 2, el 3, el 5% de participación, el cálculo se va a hacer sobre ese valor y esa participación. Hay todo un mecanismo en la ley para estos especialistas o certificadores, en fin, pero indudablemente, Raúl, no deja de ser una materia, ¿no?, que puede generar en su momento ciertos niveles de incertidumbre y también de controversia, ¿no? Tal cual como ocurre en todos los impuestos. Eso no es algo exclusivo de lo que pudiera ocurrir con este futuro impuesto si es que llega a aprobarse. Ya, Rodrigo Castro, el valor justo de mercado es diferente en materia financiera que en materia tributaria. José Muñoz, ¿en qué momento se ha discutido pagar el impuesto? ¿A la fecha de la operación renta, es decir, en abril, o en cuotas? José, de acuerdo al texto propuesto, este impuesto se devenga al 31 de diciembre de cada año, y los contribuyentes van a tener que declarar y pagar durante el mes de junio. Es decir, van a tener unos meses adicionales al impuesto a la renta. Y un buen plazo también, porque ahí ya ha pasado la operación renta, y indudablemente el servicio tiene una información bastante más rica que la que puede tener en el mes de marzo, por ejemplo, cuando está recibiendo declaraciones juradas, la gran mayoría. Ya, si se me pasa alguna, las disculpas del caso, porque son muchas. Adrián Díaz, ¿qué efectos se espera que tenga un impuesto al patrimonio sobre la inversión a largo plazo? Parece que esa ya la resolvimos, Pablo, ¿no? Sí, está resuelta. Ya.
Otra de Cristian Huerta. ¿Cómo se relacionarían los incentivos a la inversión con el impuesto a la riqueza? ¿Cómo sería su eventual compatibilidad? Ya, eso es interesante porque como bien cae el retorno a la inversión, también hay otros beneficios tributarios como la depreciación acelerada. Entonces, no es que solamente te estemos como quitando el retorno, pero también estamos como dando como un beneficio a la inversión. Y entonces como que en el fondo, al final del día de nuevo, esto es una pregunta empírica. Y cuando pasa la reforma, vamos a ver cuáles son los efectos que, pues, históricamente, por lo menos en otros países tampoco han sido tan catastróficos. O sea, la tasa de impuesto a la riqueza tampoco es tan alta, está concentrada en muy pocas personas, y la recaudación tributaria tampoco es tan grande. Entonces, por lo menos los costos... O sea, al final del día, si alguien encuentra que sacar litio en Chile va a seguir sacando litio en Chile, o sea, eso no me cae la menor duda, en verdad. Y de ahí, no sé, alguien que quiere poner como un emprendimiento en Ñuñoa, un bar, también lo va a poder hacer, sí, no, también afecta a gente que tiene mucha plata. Quizás a lo mejor puede ser que ya, en términos marginales, una persona, en vez de como comprar un departamento, o comprar su 15º departamento en arriendo, a lo mejor decía consumir esa plata. Pero eso también son parte de los efectos de los efectos que hay ahora. Dentro de una empresa, si la empresa quiere hacer inversión, como parte de la indicación y parte de la discusión tributaria, también va a dar incentivos para la inversión. Entonces ahí el efecto negativo de esto que podría tener esto va a mejorar con esto otro, con esto otro incentivo. Bueno, tenemos 43 preguntas, así que voy a tener que aplicar un método de simplificación y priorización improvisado. Bueno, se repite la pregunta de los otros países. Sí, eso ya lo respondimos. Ya, Rodrigo Alcastro hace un alcance importante, dice, este impuesto no debiera ser visto con fines recaudatorios, sino con fines de justicia o equidad tributaria, que también es un fundamento válido para al menos analizar su procedencia. Sí, no, o sea, ahí, claro, o sea, sería otra discusión más de economía política también, pero por lo menos en términos técnicos, en términos como cuando al principio la progresividad, esto aplica. Es un impuesto que en verdad aplica porque la riqueza en Chile está distribuida en muy pocas personas. Entonces sí va a ser un impuesto súper progresivo, eso sí. Se reiteran las preocupaciones, por ejemplo, Adrián hace ver que el hecho de combatir la desigualdad, si vale la pena el cambio al descompensar o desincentivar la inversión, que esa es una preocupación legítima, sin duda. O sea, claro. Es que no, o sea, sí puede caer cierta inversión, pero como también se están dando como incentivo a la inversión, se está como tratando de controlar por ese lado, o sea, entonces, no sé, no debería ser tan catastrófico, la verdad. Ya. Ana María Fuentes pregunta si se transfiere el patrimonio en vida con los herederos, ¿se reparte el impuesto? Ya. Claro, ahí ya entramos en un esquema de planificación tributaria, ¿no? O sea, sí que, claro, sí que son capaces de hacer el patrimonio en vida, claro. Ahí en el fondo, de hecho, es una buena estrategia como para pagar los impuestos, porque por cada persona natural, yo tendría 5 millones que son no tributables. Sí. Sí. Sí, ahí Ana María, nos salimos un poquito del ámbito, pero claro que hay buenas y malas prácticas para transferir el patrimonio, y las malas prácticas, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos las describe en su catálogo de esquemas tributarios. Y hay otra pregunta parecida de Lino.
¿Ya? Iván habla del caso en donde se pueda esconder el patrimonio, sin duda ese es un desafío en este asunto. Ya. Ya, y me voy a pegar un salto hasta Dave. Dice, ¿cuáles son esos incentivos a la inversión que se mencionan como para considerar que este impuesto no tendría mayor impacto? La depreciación a la versión inmediata. Ya, Eso. igual Pablo, la depreciación acelerada como incentivo ya está un poquito gastada, en el sentido de que en todas las reformas se anuncia como una de las grandes medidas. Quizá lo interesante, pero creo que va a tener un efecto acotado, es la indicación que se publicó hoy día, ¿cierto? En donde se agregó un nuevo artículo a la propuesta de ley, donde se otorga un crédito que es concursable, ¿no? Para las personas y las empresas del sector privado, en que puedan de alguna manera hacer andar un proyecto, un emprendimiento que tenga un impacto positivo en la matriz de producción, o sirva para descarbonizar la matriz. Pero claro, en general no he visto yo mecanismos, instrumentos que sean muy novedosos. Siempre aparece la depreciación instantánea como la mejor respuesta a estos temas. Sí. El tema es que si la depreciación instantánea está sumada con el descuento al pago de intereses del ingreso tributable, ahí el beneficio tributario es gigante, súper grande. O sea, en términos de rentabilidad, si las empresas pueden hacer ambos, sí se está beneficiando mucho la inversión. Ya, y la última, porque estamos pasados ya de la hora, Maribel Olivares dice, si se sabe si en países similares como Colombia, esto, me imagino yo, el impuesto realmente causó un efecto positivo en cuanto a la recaudación y un efecto negativo como la fuga de capitales. O sea, sí, o sea, tuvo cierto impacto, pero no, es acotado, o sea, tampoco, este impuesto tampoco como que es como el impuesto que vaya a disminuir la desigualdad de riqueza en Chile. No, y en Colombia tampoco, es que en verdad después del impuesto cayó sistemáticamente la desigualdad de riqueza. Pero sí disminuyó la desigualdad de riqueza después de impuestos, sí pasó. Ya. Ya, ahora sí la última, de Adrián Díaz. Dice, ¿hay simulaciones sobre cuánto bajaría la concentración de la riqueza? ¿Alguna cifra? Yo, Adrián, creo que eso está simulado, pero no veo que sea un dato abierto, a menos que Pablo tenga otra información al respecto. No, yo no conozco ese dato en términos abiertos, pero no lo conozco. Pero tampoco debería ser tanto, la verdad. O sea, debería ser el orden del 1% debería, en términos de riqueza, debería ser aproximadamente alrededor de un punto porcentual, si es que. Entonces pasaría del 36,7 al 36,7. Y en términos de coeficiente de Gini, eso tampoco, el efecto que tendría ese coeficiente de Gini tampoco sería abismante. Pero sí caería. Sí, yo creo, Pablo, que Chile tiene un problema estructural, ¿no? Y me refiero a la distribución, ¿cierto?, del bienestar y de la riqueza. Sí. Tenemos un problema estructural, le pasa a muchos países como el nuestro. Indudablemente un impuesto por sí solo no va a modificar esa estructura. Va a tener un efecto, pero va a ser acotado. Bien, llegamos al final. Le confirmo a Vanessa que esto va a estar grabado. Por ahí pegaron el link respectivo. Así que los dejamos cordialmente Víctor, Pablo. invitados a revisar esta presentación y a seguir, porque este es un ciclo de charlas que ha estado preparando el Magíster en Tributación a propósito de la reforma tributaria. Así para que se mantengan atentos a los nuevos temas que vamos a estar difundiendo.
Muchas gracias a todos. Muchas Gracias, muchas Pablo. Gracias a todos. Pablo, por su Gracias por el tiempo. interés. Comentarles que tuvimos más de 170 personas conectadas, un pic de más de 170 personas conectadas. Les estoy dejando ahora en el chat el último enlace de inscripción para la charla informativa que tenemos la próxima semana sobre el Magíster en Tributación. Y como dice muy bien Víctor, invitarlos a las próximas clases abiertas sobre esta reforma tributaria que vamos a seguir teniendo. Quedamos en contacto. Vamos a cerrar ahora con unos videos. Que tengan todos muy buenas tardes. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. This is my second time in Chile. It's really my pleasure to be part of this International Professor Week. I think both students and myself will benefit from this interaction. And from my perspective, I think this is a very good initiative from the university to have this International Week. Hemos participado de la Semana Internacional de la Universidad de Chile que organiza la Facultad de Negocios. Hemos tenido una experiencia con los profesores internacionales que la profesora ha invitado. Hemos aprendido de ellos y adicional a eso también hemos compartido con los otros estudiantes de los diferentes programas que maneja la Universidad de Chile. En eso hemos intercambiado experiencias laborales, experiencias en las que utilizamos en el aprendizaje para poder aplicarlas en el desempeño de nuestras funciones. Muy enriquecedora la semana, los cursos, temas muy variados, interesantes, siempre es muy bueno compartir experiencias con compañeros de otros programas, que también uno va viendo cómo integrar las distintas miradas de ver los negocios, y además la participación de profesores del extranjero, sin desmerecer por supuesto los que ya hay acá que tienen experiencias globales en general, pero profesores del extranjero siempre es bueno también cambiar un poco la visión, ampliar un poco los horizontes, y ha sido súper rica la experiencia.